Bienvenidos. Somos Gente de Mundo, historias para contar. Un diálogo ameno, franco e intimista con quienes hacen la noticia. Gente de Mundo, historias para contar. Con Juan Carlos Jiménez, un caballero en el micrófono. En Gente de Mundo, historias para contar, creemos en el poder de la verdad y el conocimiento. Por eso estamos orgullosos por nuestra alianza estratégica con la Agencia Mundial de Prensa. Hola Mundo Online Radio, más que un medio de comunicación, ellos son un faro de cultura, educación y desarrollo exponencial. Como su medio aliado trabajamos juntos para ofrecerles un contenido que enriquece, que promueve el pensamiento crítico y que ayuda a construir una sociedad más consciente y justa. Gente de Mundo, historias para contar, nueva temporada. Hola, buenas tardes, bienvenidos, Gente de Mundo, historias para contar por Caribe Radio Online, la radio del presente, la radio del futuro. De igual manera, usted nos puede ver a través de nuestro canal de YouTube, Gente de Mundo, historias para contar, y de las diferentes redes sociales. Y usted puede compartir perfectamente este programa, este espacio, con sus amigos, con sus contactos, y así nos pueden ver mucho más. De igual manera, a través de Hola Mundo Radio Online, la emisora digital de la Agencia Mundial de Prensa. En la tarde de hoy tengo un invitado de honor, un invitado de lujo, realmente un perfil maravilloso. Les hablo de Yair Alfonso Murillo Rincón. Es un realizador audiovisual, docente universitario e investigador colombiano. Actualmente se desempeña como profesor y coordinador del área de medios del programa de comunicación social y medios digitales de la Universidad de la Costa CUT en Barranquilla. Es magíster en guión audiovisual por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Yair, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Muchas gracias por la invitación al programa. Y bueno, ahí veo que presentando un poco lo que ha sido mi trayectoria, ¿no?, en esta vida académica. Así es, ¿no? Realmente un perfil muy bueno, maravilloso, muy profesional, que da cuenta de un hombre que se ha dedicado a estudiar y a producir, ¿verdad? Y por eso estás aquí, porque tienes muchas historias para contar y queremos que en la tarde de hoy nos cuentes un poco de todas esas historias. Te haces acreedor a un premio importante por un documental, ¿no? Sí, este documental que es reciente fue un documental financiado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de Colombia, el ICANN, y bueno, ya experimentó su fase del circuito de festivales, y el primero que ganó fue el Festival de Cine Fixue, Miradas Nacionales, un festival que se hace en Bogotá, en Soacha. Y luego de ahí el documental también fue nominado en el Festival de Cine del Mar en Portugal. También ha estado nominado en algunos festivales en Londres, en Argentina. Entonces, un documental que ha tenido un recorrido interesante, digamos, como festivales que tienen una cuestión más desde el punto de vista antropológico y también que tienen que ver con las historias de mar. Llama la atención porque esa temática, ¿por qué cuentos de pesca? Es realmente una temática que no se había abordado, o creo que si se ha abordado muy poco. ¿Por qué ese interés puntualmente por esa temática? Bueno, yo estuve hace unas semanas en un congreso de cine, en el cuarto congreso de cine en la Universidad del Magdalena, universidad donde yo egresé en el programa de cine y audiovisuales, y ahí me encontré con mis profesores y recordaba con ellos que precisamente cuando yo entro a la universidad, a mí me preguntan que por qué quiero estudiar esa carrera, ¿no?, de cine y audiovisuales. Y yo, en ese momento en la entrevista, yo respondí que me gustaría contar la historia de los pescadores de mi pueblo. Yo soy, digamos, crecí en Cueña, Sucre, rodeado de pescadores, y 20 años después me decido a contar la historia de los pescadores de mi pueblo. Gran parte de los que aparecen en el documental son también familiares, entre esos también aparece mi papá, mis tíos, y para mí era importante dejar como esa memoria viva de ellos, instalada en un proyecto audiovisual, instalada en un documental, ¿no? Y es verdad, no se había contado de pronto desde las narrativas de estos pescadores, y se dio la oportunidad, y creo que también la llegada de un equipo interdisciplinario como fue gente del editurismo que estaba en este documental, antropólogos, eh, permitieron que a través de la etnografía pudiésemos llegar como a estas narrativas, y creo que se logró con esos 14 entrevistados que aparecen en este documental, que incluso se hizo material para
proyecto un poco más grande, y el director, que es César Ardila, que es el fundador de Cinemática Producciones en Bogotá, quiere llevar este documental que se hizo para un formato televisivo de 25 minutos, quiere llevarlo a largo, en una cuestión en blanco y negro. Está trabajando en esto desde hace 2 años, ya de manera un poco más eh, como autor, en solitario. Por ahí me consulta a veces algunas cuestiones, pero es precisamente por eso, por la narrativa de estos pescadores. Muchas de las cosas que se comentan aquí en el documental son cuestiones que no están escritas en ningún otro documento y que va a servir para las nuevas generaciones. Me parece que es un documental que no puede quedarse en un documental, hay que ampliar un poco más la narrativa, llevarlo a un plano mayor y que el público en masa pueda ver, apreciar y valorar este tipo de historias. Dices que 20 años después realizas esa obra. En todo este tiempo que ha pasado desde que entraste a la Universidad del Magdalena a estudiar hasta el presente, ¿ha cambiado la realidad de los pescadores o continúan con la misma realidad? Sí ha cambiado un poco, y digamos que 20 años después, porque me enfoqué en hacer otras historias, en otros espacios, en otros territorios, y no había visto como al territorio local, a la casa, a la familia. Y sí, sí ha cambiado, Juan. Una de las cosas que incluso se aborda en el documental es cómo esta comunidad de pescadores dieron apertura y abrieron, ¿sí? Se abrieron al turismo, y hoy prácticamente están como eh, las dos líneas, ¿no? Por un lado la pesca y por otro lado el turismo, pero hay una realidad latente, y es que la pesca cada vez se ha afectado mucho eh, por el turismo y también por todo el tema de la industria petrolera, que pues es un pueblo que queda a las orillas la Ciénaga de la Caimanera queda a las orillas del Golfo del Morrosquillo, que es como jurisdicción de Coveñas y Tolú, y sabemos que ahí está la desembocadura no, la finalización del oleoducto central de Caño Limón Coveñas, y los derramamientos de petróleo y demás han afectado mucho la pesca. También el pez león, que es una especie invasora que llegó precisamente por esos barcos de lastre que llegan a Coveñas a, ¿cómo es que se llama?, cargar petróleo y demás, que tienen que llegar con aguas desde otros territorios allí, y la sueltan, y ellos fueron los que incorporaron esa especie del pez león, que esto también son como, aparte de esto, se cuenta también en el documental. Y luego también vienen como otras problemáticas como la sobrepesca, otras culturas que han llegado, otros grupos que no son cultura, pero que también han llegado allí amenazando y demás a los pescadores. Entonces, sí ha cambiado mucho. Yo recuerdo cuando estaba muy niño, mi tío Pedro, que en paz descanse, el señor Eduardo, mi papá y todos, la cantidad de peces que, que, que en la faena sacaban era tremendo a lo que hoy sacan, y que el documental precisamente retrata, ¿no? Y me imagino también que hay un fenómeno que ha golpeado mucho, que es el tema del conflicto armado, ¿no? Me hablabas del derrame de petróleo, la llegada de grupos armados, de otros actores armados en el conflicto nacional en el que estamos viviendo. Y me imagino que los pescadores que quedan todavía en la zona serán los tradicionales, porque la nueva generación, me imagino, han emigrado a las grandes ciudades a estudiar, a profesionalizarse y a no continuar con el oficio del padre, ¿no? Así es, bueno, para la muestra, pues aquí quienes está hablando. Entonces, sí, en el documental los pescadores se cuidan mucho de hablar de esas temáticas. Varios de ellos lo mencionan, pero no con nombre propio, pero por fuera de cámara. Sí nos contaban, incluso nos enviaban al celular denuncias de algo que está pasando. Es que eh, grupos al margen de la ley que se han metido a la ciénaga están, están cazando caimanes, pero no se sabe por qué lo están haciendo, porque es como que los asesinan, los dejan allí, y no utilizan ni la carne ni la piel. No se sabe por qué lo están haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos llegan a veces fotos y demás de que encuentran uno, dos, tres caimanes. Cuando hablamos con el comité de pescadores, es un comité que también tiene, y creo que tiene más de 30 años, ellos comentaban que antes, como comité, ellos hacían patrullaje en la ciénaga. Los patrullajes era que varios pescadores salían en canoas con linternas a revisar que no se hicieran prácticas no permitidas en la ciénaga.
y eso ya hoy no lo pueden hacer porque se los han prohibido precisamente sus grupos al margen de la ley. Por otro lado están, claro, las nuevas generaciones que incluso allí mismo en el territorio han dejado de pescar porque pues sienten que ya no es como una práctica que les pueda significar un ingreso importante para ellos, entonces se han ido al turismo, ¿no? Que esa es la otra. Incluso el turismo lo perciben como una fuente de ingresos importante que cuando ha llegado ofertas laborales, ellos dicen que no van a trabajar por un salario mínimo cuando en el turismo en 2 fines de semana, dos puentes buenos, pueden sacar prácticamente lo que sería un salario mínimo a través de llevar gente a la ciénaga a pasear. Y bueno, eso también pues entra en conflicto con la pesca, porque pues la ciénaga siempre fue como concebida como la cuna, ¿sí? Como la cuna de los peces y de las crías, ¿no? Porque es donde llegan los peces a desovar. Es una ictiofauna. Y otros jóvenes y personas como yo que pues decidimos también como migrar y contar pues desde otras eh, formas también el territorio y algunos pues que se han profesionalizado. Hay muchos jóvenes que ven como salida también en la policía, en todo lo que tiene que ver con eh, ingresar al ejército, porque pues son como las oportunidades que encuentran como de manera muy rápida, ¿no? Yair, ¿por qué estas historias tan nuestras de nuestra región, de nuestro patio, historias naturales, sencillas, por qué no son contadas con mayor frecuencia? Mira que es complicado. Nosotros, cuando el Ministerio de Cultura, a través del ICANN, decide financiar el proyecto, que lo hace a través de la beca Nina S. de Friedemann, que es una beca histórica en Colombia, que han salido muchos documentales de este tipo. eh, el ICANN, a través de Mincultura, invita a los canales nacionales y regionales a pasar el contenido, ¿no? Eso debería ser de manera orgánica, como que no debería estar el realizador como tocando la puerta, como que, oiga, ya presentó mi documental o ya presentó este proyecto. Entonces, inicialmente nosotros queríamos que el estreno se diera a través de Telecaribe y fue como un espacio de 2 meses hablando para que se pudiese emitir en la pantalla principal, porque también entonces empiezan como las disputas, como que no, va por la pantalla secundaria, que es Telecaribe Plus, y dijimos, no, 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 queremos que vaya por la nacional, porque es donde los pescadores también se van a poder ver, y ahí estuvo. Entonces después surge nuevamente la posibilidad de que esté en Señal Colombia, que esté en Canal 13, que acaba de ser presentado el fin de semana en Canal 13. Pero yo creo que sucede algo en Colombia y es que el documental empezó a ser, digamos, como se empezó a recibir por estos canales cuando empezó a tener éxito afuera. Es una cuestión colombiana, ¿no? Como que ha pasado con muchas películas, e incluso de grandes directores, por ejemplo, El abrazo de la serpiente en algún momento de Ciro Guerra, cuando estuvo en salas de cine, la gente no fue a verla. Pero cuando logró la Cámara de Oro en Cannes, la gente empezó a verla y estuvo en salas de cine mucho más tiempo. Entonces, así pasa mucho en Colombia y eso ya se ha vuelto algo orgánico en las producciones donde el equipo de realización lo que dice es, yo necesito tener por lo menos reconocimiento de 2, 3 festivales afuera para que aquí en Colombia me presten atención, ¿no? Y que se pueda presentar. Entonces, esa fue la ruta que hicimos, lo mandamos a 45 festivales y de esos 45 festivales, para que veas como el embudo, logró ser nominado en 10 y esos 10 logró tener como un reconocimiento en 5 y logró ganar de esos 5 uno y está a espera de otro que también está nominado. Entonces, eh, es como una cuestión de cultura, como que nos gusta lo que funciona afuera y creo que eso también pasa en otros sectores también, no solamente en el mundo del audiovisual. Y eso da cuenta también de lo esnovista que somos, ¿no? Lo Así es. veintejuliero que somos, calenturientos, que todo lo que viene de afuera, así sea nuestro, nos parece maravilloso. Ahí están las camisas que las hacemos en Colombia, pero las cortan en la China y nos parecen maravillosas porque vienen de la China. Lo veintejuliero que somos. De no ser Sí, por... ahí hay algo Sí, de lo que dice que va en torno de las camisas, un dato relevante en estos días que sucede lo de la Copa del Mundo y es
que un equipo está jugando con una camisa diseñada en Colombia, ¿no? El uniforme diseñado en Colombia, que es la selección de Curazao. Que bueno, perdió contra Alemania, creo que como 7-1, si no estoy mal, pero bueno, ahí está la camisa Así es. confeccionada en Colombia. Así es, fíjate que sí. De no ser por este fondo de becas del ministerio, todos estos auxilios que da el ministerio con la burocracia, los impedimentos que se forman a veces, que en el camino se encuentran, resultaría imposible realizar un documental en Colombia porque la empresa privada no aporta, los pequeños empresarios tampoco, las universidades tampoco. ¿Cómo hacen ustedes los realizadores, los documentalistas? Por ejemplo, es una queja permanente y es una queja con toda la razón del mundo. Allá, por ejemplo, está en Cartagena Carlos Castro, que también me dice que no hay dinero, que en Cartagena la empresa privada no apoya, en Bogotá tampoco. Bueno, realmente es un clamor a nivel nacional prácticamente. Sí, hay muchos esfuerzos y hay cuestiones también que están en riesgo actualmente. Por ejemplo, que pudiese desaparecer la ley 814 del cine colombiano, que es una ley que financia mucho el cine nacional y que lo explico rápidamente, funciona a través de un impuesto que tiene el tiquete de cine, la entrada a cine. Todas las boletas de cine que se venden en Colombia para películas nacionales o internacionales está grabada con un 8%. Ese 8% va al Fondo Nacional de Cine y si el cine, el exhibidor presenta, por ejemplo, Royal Film o Cine Colombia presenta cortos nacionales, se le baja un 6%, entonces paga el 2%, pero eso es mucho dinero. Por ejemplo, con la película de Michael Jackson, la cantidad de dinero que le entra al cine nacional a través del fondo de becas es importante. Sin embargo, hay decisiones o hay propuestas actuales que se están dando como que quitar eso, ¿sí? Como que desaparecer ese Fondo Nacional de Cine, el Fondo Mixto de Proimágenes, algunas convocatorias como las convocatorias del Ministerio de Cultura. Entonces, los gremios por estos días están muy preocupados porque pueda pasar esto, que si bien hay unas becas que han permitido que el cine nacional haya crecido mucho, pasamos de hacer, cuando estaba el extinto Focine, una película al año, a hacer 20 películas al año, películas, ni siquiera hablando de estos documentales que son para formato televisivo, sino películas para cine, eso hoy está en riesgo. Y se han intentado hacer como algunas cuestiones para que la industria aporte. Por ejemplo, hay un programa que se llama Co-Crea de Mintic y Mincultura, y creo que es de Mincultura, si no estoy mal. Este programa de Co-Crea lo que busca es que un industrial aporte, ¿cierto? A la producción nacional audiovisual y que eso que aporta lo pueda declarar hasta un 150% eh, de la declaración que tiene que hacer ante la DIAN, pero eso tampoco ha funcionado. O sea, la gente no entiende, parece que de pronto hay también lo que decías tú, unas cuestiones burocráticas muy, digamos, tediosas también. Y presentarse una convocatoria también a veces, como lo dicen algunos, compañeros del sector. Presentarse una convocatoria es hacerle el trabajo de la rendición de cuentas muchas veces a, a los gobiernos también, pero es el camino que hay para poder financiar las películas. Sin ese proceso no se podría, porque pues en Colombia, digamos, con que y en estas industrias latinoamericanas en formación, en construcción, no es una persona que va a invertir del propio capital para poderlo hacer. Incluso en otros países los bancos prestan para hacer una película, pero en Latinoamérica eso es un riesgo que los bancos no quieren correr y que un productor creo que tampoco se va a meter por allí. Entonces sí es cierto que en Colombia se financia gran parte de las películas con los fondos, las becas, y eso hoy prácticamente está en riesgo. Y bueno, también se ha visto también muy afectado por las nuevas plataformas, que es también una discusión que hay entre los gremios. Por ejemplo, yo pertenezco a un gremio que es el gremio de Alado, la Asociación Colombiana de Documentalistas, y algo de lo que se discute allí siempre es, bueno, Netflix, HBO Max, Disney Plus, todas estas plataformas de streaming deberían tener también la cuota de pantalla que tienen las salas de cine, ¿no? Y eso todavía pues no se ha regulado. Eh, Tu respuesta me da pie para la siguiente pregunta que ya la tenía organizada aquí también. Frente al tema de las plataformas, los documentales, cómo van a estar, cómo quedan, y el tema de la inteligencia artificial que tiene a muchísima gente preocupada. Bueno, el tema de las plataformas documentales creo que yo lo veo como algo positivo porque son más ventanas para estos documentales como tal, eh, más allá de las comerciales y las gigantes como Netflix,
que ya hemos mencionado, HBO más y demás. Hay otras plataformas que de pronto la gente no conoce y es el momento como para conocerlas también. Por ejemplo, RTBC Play, que es una plataforma gratuita del sistema de medios públicos donde estos documentales llegan. También está, por ejemplo, la plataforma Retina Latina, que es un esfuerzo latinoamericano para poner cine de autor, cine independiente a disposición. Eh, Cine Escuela, hay Videósfera, que es una plataforma de streaming que fundó la Universidad del Magdalena, donde también hay mucho contenido gratuito para poder acceder a ello. Permiten que esas otras ventanas de puesta a disposición. Ahora, ya para llegar a plataformas un poco más grandes, digamos que hay una brecha, y es que incluso esto lo hablamos siempre como en las clases también. Uno para llegar a esas grandes plataformas tiene que romper la brecha desde el inicio. Por ejemplo, Cuentos de Pesca se hizo pensando precisamente en que pudiese llegar a una plataforma como las grandes, y se rodó con eso incrementa los costos, se rodó con una cámara de cine, ¿sí? Que es una Blackmagic 6K y con un equipo de cine y demás, con música original. Si un documental, sea, si no tiene esto, no puede llegar a esas plataformas grandes. Se quedan las plataformas académicas, las plataformas pequeñas, las plataformas culturales, porque este tipo de plataformas tienen unas condiciones de calidad, de características, que piden que si el producto no lo tiene, prefieren comprar la historia y volverla a hacer. Entonces, por un lado eso. Ahora, el tema de la inteligencia artificial es un tema que viene como es muy, digamos, hay discusiones muy álgidas en el, en el gremio y también en los grandes, digamos, eh, di- puede decir como grupos académicos, por ejemplo en los Oscar. En la versión anterior había una discusión porque en una película uno de los editores había arreglado las pronunciaciones de los actores con IA, y había ganado premio en los Oscars y no lo habían declarado. Entonces, eso suscitó una cantidad de discusiones alrededor. Hoy, por ejemplo, nosotros nos encontramos en que la actual convocatoria que nos financió Cuentos de Pesca limita el uso total de la inteligencia artificial en el proceso creativo, en el proceso inicial de desarrollo. Puedes utilizar inteligencia artificial solo para hacer correcciones técnicas. Entonces, hay algunos que lo están condicionando. También hay, por ejemplo, cuestiones con la propiedad intelectual, como el caso de México. En México se ha declarado una ley que todo lo que tenga uso de inteligencia artificial o se haya producido con inteligencia artificial es declarado de dominio público. Entonces, esto es más riesgoso, ¿no? Porque pues haces un documental y arreglas el color con inteligencia artificial, y si México lo declara de dominio público, pues queda disponible y pues pierdes el proceso digamos, como de- del retorno, ¿no? Y bueno, ya yendo mucho más allá, yo creo que la inteligencia artificial sí ha mejorado algunos procesos, como por ejemplo, algo que se gastaba mucho tiempo al momento de hacer un documental o incluso una ficción basada en hechos reales para todo el tema de la verosimilitud, era la documentación, y era como consultar, como buscar la información. Yo quería contar una historia, no sé, por ejemplo, aquí en Barranquilla, hacer un documental de Amira de la Rosa. Hoy es mucho más sencillo hacer la consulta utilizando estos motores de IA diferentes y demás, y contrastar la información, y lo puedo hacer prácticamente en pocos días. Antes tenía que ir a la biblioteca piloto, al Banco de la República, al, eh, al archivo fílmico. Todavía hay algunos que lo hacen así, pero digamos que hoy la IA ha permitido como ese tipo de cuestiones, o por ejemplo, hacer cuestiones técnicas como arreglar un audio, arreglar el color y demás, cuestiones que antes eran procesos que se demoraban mucho y se pueden hacer prácticamente en horas o incluso en días. Estamos en un diálogo amplio, ameno e intimista con Yair Murillo, que es un documentalista, un director, docente universitario, un investigador, un hombre que está entregando lo mejor de sí, de su talento, de su creatividad para el beneficio de la industria documental en Colombia. En tu rol de docente, ¿los chicos de hoy sí están interesados en la realización de documentales? A mí me sorprende en la clase de producción documental, que he encontrado como en la observación de estos últimos, pues, puede decir como 4 o 5 años, donde hay un auge de plataformas como TikTok, como Instagram, como YouTube,
y es que los jóvenes saben contar muy bien en el formato corto, digamos como en el formato de 1, 2, 3 minutos, cuentan muy bien, pero cuando tratamos de llevarlos al formato un poquito más largo, que es como formato de 7 minutos a 24, que es como lo que consideramos corto según las salas de cine, porque pues, las salas de cine tienen como formato mínimo 7 y la televisión tiene como formato máximo 25. Ahí es un poco más complejo, digamos como que las narrativas se caen, ellos se agobian un poco, les empieza a dar como ansiedad porque no saben cómo sostener una narrativa. Entonces hay una tendencia fuerte y alguna, digamos como la industria misma lo está entendiendo, por eso ha surgido mucho festival, concursos, premios sobre el formato corto, muy corto, sobre el film minuto, pero ellos sí están interesados en contar las historias, eh, pero también he visto en estos años que se saben contar mucho ellos, digamos, caemos como en una suerte de cine subjetivo en el que ellos mismos se cuentan, pero cuando tienen que enfrentar al otro, para ellos es más complicado. Hay como una barrera, como que no saben cómo abordar al otro, ¿no? Y yo creo que eso está dado por todo el tema del uso de las redes sociales, y también el tema del uso del móvil también ha ido como condicionando incluso la misma composición y la estética con la que se graban hoy los documentales. Ellos cuando ven una imagen muy elaborada de un documental, por ejemplo, algunas imágenes como de las entrevistas de cuentos de pesca, ellos dicen como que, uy, esto cómo se hizo, qué imagen tan bonita, cómo estaba como encuadrada, claro. Entonces se ha perdido como esa diferenciación entre cuando produzco para un formato de alta, ¿cierto? Y cuando produzco para un formato un poco más o menos cotidiano, como de distante, que sería este, que es el de las redes, que parece que es un formato de consumo express que se va olvidando, ¿no? Y por este otro lado, el documental que precisamente siempre decimos, es un documento, ¿no? Que se puede consultar a futuro y puede seguir vigente. Entonces sí hay como esas preocupaciones en ellos, y yo creo que una preocupación es esa, es poder sostener una narrativa más allá de los 2 minutos. Tú que has tenido la oportunidad de compartir con documentalistas internacionales, con directores internacionales, conferencistas, docentes internacionales, podríamos señalar frente a la experiencia de ellos de diferentes países que han venido y que has estado con ellos, podríamos señalar de pronto una fortaleza y una debilidad que tenemos nosotros frente a ellos. Bueno, yo creo que la fortaleza que hemos tenido siempre, digamos, frente al cine industrial o a industrias como por ejemplo Hollywood, Bollywood o Nollywood, que son como eh, estos países desarrollados, es que, como lo decía un director del nuevo cine, underground brasilero, ahorita no recuerdo muy bien su nombre, creo que era Antonio Das Mortes, si no estoy mal, él decía que el cine latinoamericano era el cine que no se hacía ni siquiera con las uñas, sino con el mugre que estaba en las uñas, ¿no? Entonces, cuando no tenemos esos recursos, nosotros a través de la creatividad podemos dar unos aportes importantes a la industria del cine. Por ejemplo, aquí tenemos referentes como Víctor Gaviria, tenemos referentes que empezaron a trabajar un poco, llevaron más allá lo que era el neorrealismo italiano y empezaron a trabajar con ciudadanos, lo que en algún momento se nombraría como actores naturales. ¿Cierto? Entonces, eso ha funcionado mucho. Incluso hoy nuestro cine está haciendo referencia. Simón Mesa, que es un aprendiz de Víctor Gaviria, que ha hecho una película hermosa, se llama Poeta. Esta película ahora ha sido comprada Sí. por una industria hollywoodense que quiere hacer el remake, ¿no? Porque además ellos allá no les gusta ver películas dobladas, sino que las hacen en su propio idioma. Entonces también yo creo que hemos aportado desde la creatividad que tenemos, desde las falencias, como con esa metáfora de hacer cine con las uñas. Y ahora, una debilidad es que yo creo que la debilidad del cine nacional y del cine latinoamericano es que nos falta todavía aprender mucho sobre mercadeo, cómo vender nuestras películas. Porque nuestras películas que se ponen en el sur global frente a películas de pronto del sur de África, del sur de Asia, sí, de estos sures, son películas que las nuestras también están como al mismo nivel, pero estas películas de ellos se venden muy bien a nivel internacional y es por eso que tienen un buen sistema de venta y mercadeo y creo que aquí la industria todavía no ha entendido eso, apenas lo está como aterrizando allí, ¿no? Por todo el tema de la formación de estos 20 años o bueno, que lleva la ley de cine, que ha sido también como muy formativa. Yo creo que esa es una necesidad que hay, saber cómo llegar a hacer el último proceso, ¿no? De la venta y poder
masificar nuestras historias. ¿Están ustedes organizados a través de una agremiación, de una colegiatura, algo que los una nacionalmente a todos los realizadores, documentalistas? ¿Que haya un canal de diálogo permanente? Sí hay algo que es lo que está en riesgo hoy con las propuestas que están recientemente en la contienda electoral, y es precisamente todo. Yo creo que en los últimos años, desde 2003 para acá, estos 23 años prácticamente, lo que se está presentando es una preocupación frente a que se acabe el fondo mixto, que era el que reunía como esas conversaciones. Por ejemplo, el SENAC, que es la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Colombia, donde hay representación de los gremios, ¿no? Entonces, los gremios hacen votaciones, procesos de elección, se eligen representantes por cada uno de esos gremios, y esos gremios tienen un puesto en la mesa nacional donde se discuten todas estas políticas sobre el cine nacional, desde las regiones hasta lo que va a participar en premios Oscar, porque incluso eso tiene también que ser nominado a nivel nacional, ¿no? Nosotros proponemos quiénes son los que van a ir allá, las agremiaciones, bueno, los representantes realmente. Entonces, sí hay muchas agremiaciones, están, por ejemplo, ya te comentaba que está Avalado, que es a lo que yo pertenezco, está Redes, que es la Sociedad de Escritores Audiovisuales, está estos que lograron hacer la ley Pepe Sánchez, que son todos los de actores, que así también se llama. Entonces hay una cantidad de asociaciones, agremiaciones que se reúnen en todo este proceso de lo que son el SENAC y lo que es el fondo mixto. Y luego pues también vienen todos estos procesos que es el DACMI, que es la oficina del cine y del audiovisual del MinCultura, que también como que reúne. Luego por otro lado están los cineclubistas, que también se reúnen en ANAFE. Entonces sí hay como agremiaciones que eh, la, la, la conversación está. En estos días hubo una reunión de todas las agremiaciones que estaban mirando el panorama que se está viviendo ahora mismo en Colombia, y cuáles eran como los riesgos que podía traer una propuesta o la otra, ¿no? Y creo que está a puertas de salir un comunicado de apoyo a una de las propuestas. Entonces, eso también ha sido posible, creo yo, gracias a la ley de cine. La ley de cine lo que hizo fue reunir y permitió que la gente entendiera que el cine lo podía hacer cualquier persona, incluso aquellos que no van a la academia, porque hay un programa muy interesante a nivel nacional que viene desde ese tiempo, que es el INI, que es el Imaginando Nuestra Imagen. Son los talleres audiovisuales que van por las regiones enseñándole a la gente a contar su propia historia, y no tiene que estar en una universidad, en una escuela, sino que se les enseña a hacer cine comunitario. Muy importante, muy importante. Ojalá esas iniciativas no se pierdan con esa ley que está en temor de perderse, y que el país pues cuente más historias. Hay muchas más historias que contar, hay mucha gente creativa. Veíamos, por ejemplo, diferentes fotografías que Daniel pasaba en este momento de tu participación en eventos, en congresos, la Universidad del Magdalena, un premio que recibiste. Todo eso nos parece maravilloso, y desde estos micrófonos y estas cámaras pues apoyamos toda esa serie de iniciativas, y quiero que sepas que nuestras cámaras y micrófonos estarán abiertas siempre para ti, para esas iniciativas maravillosas que ustedes presentan al país y al mundo entero. Finalmente, y agradecerte para ya dejarte tranquilo en tu ámbito laboral normal, ¿se puede vivir de hacer documentales? Sí, sí se puede vivir, y yo creo que se puede, pero no sé, la idea no es desprenderse ni de la academia ni de la industria que se está construyendo, y yo creo que las convocatorias son muy importantes, pero también es cierto que más allá de las convocatorias, también los documentalistas han entendido que gracias al boom de las plataformas hay una necesidad de documentales. Hoy, por ejemplo, en estas agremiaciones que tú me preguntabas hace un momento, nosotros recibimos siempre como necesitamos imágenes de las protestas de tal tiempo, necesitamos imágenes del páramo, necesitamos imágenes de gente pescando bocas de ceniza, y son imágenes que se venden muy bien. ¿Y quiénes son los compradores de estas imágenes? Muchas veces National Geographic, Discovery, porque también este tema de hacer documentales también se ha convertido en un proceso
en el que ya no todo el equipo de producción va a un lugar a hacer las grabaciones, sino que también están confiando en los productores locales, ¿no? Entonces se le compran imágenes a los productores locales para poder hacer esas tomas de esos lugares en dron, bueno, con cámaras de alta definición y demás. Pero hoy muchos documentalistas trabajan con esto. Y también existen las licitaciones, que también muchos canales están abiertos a ellas, porque pues la gente sigue consumiendo documentales. Y a mí me parece fantástico que ya las convocatorias para documentales no solo están en el contexto de mi cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cinematográfico, sino que otras asociaciones también están interesadas en documentales. Precisamente ahorita antes de conectarme contigo, estaba en el proceso de montaje de un documental que hicimos en Galera, acá con la Universidad de la Costa, el programa de comunicación social, en la Universidad de Cincelejo, que es la Antonio José de Sucre, y la Universidad del Sinú, sobre los cuadros vivos de Galera, y eso fue financiado por AFACO, que es una asociación de facultades de comunicación, que dio un recurso precisamente para el desarrollo de estos documentales. Entonces, yo creo que el documentalista que vive de hacer documentales es porque entiende todo el proceso, ¿no? Porque no es que te van a llamar para hacer documentales, tienes que estar como que un poco más activo buscando esos recursos. Nosotros incluso nos atrevimos en algún momento en presentarle una propuesta documental a Ecopetrol, ¿sí? Y fue bien recibida, y luego pues no se pudo hacer por varias cuestiones, de que las comunidades donde se iba a hacer no aceptar, pero pues se puede tocar puertas en otros espacios y se puede vivir de ello, pero creo que la mayoría de los documentalistas están también como en los procesos formativos también. Claro. Finalmente, ¿crees tú que ya se ha logrado hacer el gran documental del Caribe colombiano o estamos en deuda? Yo creo que se han hecho, pero yo creo que siempre como que cada época tiene su deuda o como que cada documental tiene, o el proceso documental tiene su deuda con cada época, por decirlo de alguna manera. Creo que aquí, por ejemplo, en Barranquilla, se hizo un documental importantísimo en una época que fue Carnaval en blanco y negro de Pacho Botía, que fue un documental que hablaba de nuestra cultura en su momento. Y en Colombia pues se han hecho documentales. Ahorita, por ejemplo, hay un documental importantísimo que responde muy bien a esta época, que es La Marcha del Hambre, que la recomiendo, de Solani Marín Trejo, que muestra cómo fue ese proceso de los 800 profesores que salieron marchando desde Ciénaga Magdalena hasta Bogotá, luchando por sus beneficios y por sus salarios en el 66. Y de los 800 solo llegaron 80 a Bogotá. Y este documental ha estado en una cantidad de salas de cine, ha tenido mucha difusión, está en Cine Colombia, en Royal Film, estuvo en la Cinemateca del Caribe, y yo creo que también que responde a la época en la que estamos, ¿no? Un documental de una historia del 66, pero que hoy es muy bien recibida. Entonces yo creo que no, siempre el documental va a obedecer y va a tener, digamos, como cuestiones pendientes con la época en la que se esté viviendo. Si hablamos de lo que sucede en la guerra esta de Israel y Palestina, este documental que fue premiado en los Oscars, que incluso uno del equipo realizador murió ahí mismo en el lugar enfrentándose a otra persona, que es este documental, ahorita olvido el nombre, pero creo que es como que que hablaba sobre la pérdida de las casas. Te debo ahorita el nombre, Sí. pero ese documental responde a esta época de lo que se está viviendo allí. Yo creo que sí, siempre vamos a estar como en deuda con la época que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias, Yair. Ha sido un diálogo interesante contigo en la tarde de hoy. Yo te agradezco enormemente el tiempo generoso que nos has brindado y espero pues que vengan muchísimos éxitos, premios, festivales internacionales para ese festival y que brille el sol para ustedes, ¿no? Muchas gracias, Juan. De verdad que ha sido bastante, digamos, amena la conversación y bueno, yo creo que son estos espacios los que también permiten que los documentales sigan circulando. Bueno, aquí estaremos siempre dispuestos a apoyarlos en todas sus labores. Un abrazo para ti, mi querido Yair. Saludos, muchísimas gracias a todos y cada uno de nuestros oyentes, televidentes. Somos Gente de Mundo, historias para contar. Nos vemos el próximo viernes en otro programa de interés nacional. Gracias en nombre de Daniela Bello Cano, de Carlos Julio Arzuza López
y quien les presenta y dirige Juan Carlos Jiménez. Feliz tarde. Aquí termina Gente de Mundo, historias para contar. Un interesante recorrido por la vida y las historias de quienes hacen la noticia. Sea usted nuestro próximo Gente de Mundo, historias para contar.